hoy estamos con una invitada súper especial que nos encanta tenerla acá. A Lau la conocimos corriendo y hoy vamos a hablar con ella. Laura Beatriz, como la conocemos todos, es comunicadora social y periodista y es la CEO de Alma Comunicaciones, una empresa que se dedica principalmente a gestionar talentos y a hacer contrataciones digitales y que ahorita nos va a contar mucho más, pero sobre todo es una corredora que tiene unas razones brutales para correr y para inspirarnos todos los días. Lauri, bienvenida. Gracias Juan, gracias María, estoy súper feliz de estar aquí, casi no podemos cuadrar, pero ya estamos acá y bueno, empecemos, lo que quieran saber, aquí estoy. Porque es que una cosa es uno encontrar a Laura Beatriz en Medellín. O sea, es como, voy a estar 2 días en Medellín, grabemos. Sí, grabemos, no importa. Se está cayendo el cielo, lo que sea, pero aquí estamos. Listo. Laura, ¿cómo estás? Súper bien. Listo, muchas gracias por estar acá. Como dijo Eli, casi se cae el cielo ahorita, pero ya estamos acá grabando. Vamos a empezar este podcast como empezamos todos, y es con una pregunta que yo le digo a Eli, que es como el rompehielo. ¿Por qué empezaste a correr y cuándo empezaste a correr? Yo no voy a romantizar el tema de cómo empecé a correr, sí. Porque yo empecé a correr y lo entendí después de mucha terapia, después de conocerme mucho a mí misma y de un proceso, yo no sé si ustedes han escuchado eso del oscuro momento del alma. En mi peor oscuro momento del alma, he tenido varios, ahí empecé a correr y fue cuando se murió mi papá. Yo tenía 14 años y estaba muy subida de peso, obviamente mi parte emocional estaba muy desgastada por la pérdida de mi padre y encontré que yo corría para huir de la realidad, para huir de la sensación de no tener a mi papá. Y ahí empecé a correr y me gustó y me quedé corriendo por siempre de manera intermitente, pero así fue que empecé a correr. Eso te iba a preguntar, porque desde los 14 años desde hace ya un ratico. Ay, sí. No digamos las edades de nosotros, sí. Pero ya hace un ratico, pues no, sí. Ratico, es un diminutivo. Pero sobre todo, ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, empezaste a los 14 en ese momento, ¿y cuándo fuiste entendiendo y le fuiste como cambiando las razones? ¿O hasta en qué momento dijiste, no corro para huir, sino corro por algo más? Cuéntanos un poquito más, un poquito de esa transición en tu proceso, porque sí, efectivamente, yo creo que muchos hemos empezado a correr en el momento más oscuro del alma, pero lo hemos entendido después en el camino y ha mutado ese proceso y ya uno cuando te ve correr y te ve hoy en tu momento sabe que efectivamente puedes estar tranquilamente en uno de los momentos más brillantes del alma. ¿Cómo ha sido esa transición? Mira, mi papá fue mi gran maestro de vida. Mi papá era una persona sabia, era una persona grande, era una persona que inclusive los amigos que yo he tenido toda mi vida y no conocieron a mi papá y no tuvieron la gran fortuna de conocerlo, ellos hoy en día me dicen, es que yo siento como si yo hubiera conocido a mi papá, porque yo me preocupo la mayoría de días de mi vida en que la gente conozca lo que era él, su legado. Mi papá, en la familia de mi padre, hay mucha herencia de diabetes. La diabetes ha sido nuestro mayor problema de salud en la parte de los Castro. Y mi papá tenía su diabetes y cuando muere su mamá, o sea, mi abuela, mi papá entró en una depresión súper profunda porque mi papá era excelente hijo, mi papá toda la vida vio por mi abuela y cuando muere mi abuela, mi papá empezó en una depresión demasiado profunda, demasiado honda. Yo tenía 10 años y yo veía a mi papá rascarse la cabeza y mi papá decía, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer sin mi mamá? Yo no puedo con esto. Y su diabetes empezó cada vez a ser más fuerte. Mi abuela murió en enero y mi papá en noviembre ya estaba completamente ciego. Mi papá no recibió terapia, mi papá se hundió en una depresión muy honda. No lo culpo hoy en día porque todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y que hemos aprendido. Y que cada vez tenemos más herramientas. Claro, mi papá era una persona mayor que para quien a lo mejor recibir terapia no estaba bien visto, bueno, lo que fuera que pasara por su cabeza en ese momento. Y entró en una depresión muy honda, quedó ciego cuando yo tenía 10 años. Y en ese momento yo pasé de tener una niñez perfecta, entre comillas, una familia perfecta, con unas buenas posibilidades económicas, no éramos millonarios, pero teníamos una vida muy tranquila, gracias también a mi papá y al orden de mi mamá.
a tener una adolescencia y una niñez totalmente trastornada. Sí, claro. Porque a la par de que quedó ciego, empezó a sufrir de los riñones, él ya sufría del corazón, entonces le empezaron a hacer diálisis y obviamente su estado emocional era cada vez peor, entonces era como yo estar en la casa sabiendo que había un tema delicado. Y yo era en el colegio y yo seguía siendo líder y seguía haciendo todo y entonces yo escondía mis emociones porque a mí desde chiquita, yo soy hija única, tenía a mi mamá en la casa que estaba pasando por un momento muy difícil porque a ella le tocó reorganizarse la vida como pudo con su niña de 10 años y su marido que era todo, era un desastre, o sea, emocionalmente era difícil. Y yo lo único por lo que me preocupaba era por no dar más que hacer. Entonces yo me acuerdo... Sí, claro, entonces claro, no podías nada, o sea, no podías quebrar un plato, no podías perder una materia, no podías nada. Y yo me esforzaba mucho por ser esa niña perfecta desde chiquita, porque yo llegaba a casa y había una realidad difícil. Entonces yo me encargaba de hablarle a mi papá, de contarle a mi papá el mundo, papi, hoy está haciendo un día divino, vení. Entonces a veces los llevábamos a caminar por la cuadra y le decía, está pasando un pajarito, papi, aquí está pasando esta señora, te quiere saludar, Entonces yo le empecé a narrar el mundo a mi papá. Mi mamá se sentaba a leerle a él con un amor increíble, pero yo por dentro estaba cocinando, estaba cocinando muchas emociones que digamos en su momento no fueron tratadas porque aparentemente yo estaba bien. Entonces yo seguía siendo la niña en el colegio que lideraba, que hacía, que venga, que hagamos, que hay que hacer tal cosa, Laura Beatriz, que hay que hablar con los profesores, Laura Beatriz, vamos. Claro, pero por dentro... Yo lloraba. Sí, claro. ¿Tenías 10 años? Yo tenía 10 años cuando mi papá quedó ciego y mi papá murió el año que yo cumplía 15 años. Entonces fue, digamos, una y una adolescencia difícil. Que de por sí es difícil. Sí. Que de por sí es difícil, pero yo me encargué de no darle problemas a Claro, nadie. pero, o sea, para una persona, pues en general, para todos los seres humanos la adolescencia es dura, para una mujer es todavía más duro porque se está enfrentando uno a todo ese cambio hormonal, a crecer, a todo esto, eso es, o sea, es todo el tema emocional, complejo, el mundo, socialmente, además es difícil, y tú además venías con este peso de, tengo que ser la niña perfecta, que no da un problema más, porque yo no puedo ser un problema más en mi casa. Claro, y digamos que después de los años yo me he dado cuenta de que la dinámica era la siguiente, yo era la niña de la casa, mis papás eran los adultos. Cuando mi papá se enfermó, él pasó a ser el niño de la casa, yo pasé a ser la adulta y mi mamá empezó a ser la cuidadora de mi papá. Mi mamá nunca me descuidó, porque eso sí les digo, qué mujer, qué templanza, qué fortaleza. Mi mamá es un roble, pero claramente la atención del hogar estaba puesta en mi papá. Entonces yo como podía lidiaba con las emociones. Y bueno, fueron 5 años largos, duros, tristes. Yo intentaba sobrevivir. De hecho, les digo, hoy en día mi cerebro borró muchos recuerdos. Para mí, yo tengo una nube gris, una nube negra, entre los 10 y casi los 15, como que yo no me acuerdo de... Mi mamá me dice, chica, ¿te acuerdas? Y yo no me acuerdo de nada. ¿Te acuerdas cuando...? No me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando murió tu papá? Mami, yo no... ¿Cómo así yo hice eso? No me acuerdo. Y cuando se murió mi papá, empecé a desarrollar en medio del dolor, de la tristeza. Yo llegué al otro día al colegio, bueno, vamos a hacer tal cosa, y las niñas eran como si nada. Sí, o sea... Como que también yo siento que como que escudabas ahí un poquitico, claro, como todo lo que estás sintiendo con ese liderazgo que tenías en el colegio. Y con la vida, y yo veía a mi mamá, y mira, la gente no sabe, pero esto es importante y lo digo cada vez que lo puedo decir. Cuando se muere alguien, a mí me parece muy delicado cuando le dicen a la gente, tienes que ser fuerte por tu mamá, tienes que ser fuerte por tu tía, por tu abuela, por tu papá, por tu vecino. A mí me caló muy hondo, porque a mí todo el mundo me decía, tienes que ser muy fuerte por tu mamá, tienes que tener fortaleza por tu mamá, y yo decía... Sí. Y mi duelo. Sí, pero yo en ese momento claro, decía, pero tengo que ser fuerte. Claro, pero en ese momento es donde uno dice, ¿y dónde queda mi duelo? Porque es que tú también estabas perdiendo a tu papá. Claro, pero para mí fue como que las compañeras mira, yo toda la vida le voy a agradecer profundamente al colegio. Yo estoy en el colegio Betlemitas, que es de religiosas, y las hermanas me acogieron como si yo fuera una hija. Yo allá
almorzaba, comía, llegué a dormir en el colegio porque cuando hospitalizaban a mi papá, de repente no me podía recoger nadie, Claro. entonces yo me quedaba amaneciendo con las hermanas y ellas me ponían en una habitación, me daban el algo, la comida, me ayudaban a estudiar. Entonces mi mamá y mi papá sabían que a pesar del inconveniente familiar, yo estaba bien cuidada y bien protegida en el colegio. Entonces el día que se murió mi papá, el 19 de marzo de 2003, el día de San José, el día del hombre, él era devoto a San José y murió ese día, se paralizaron las clases de noveno, los papás de mis compañeras se salieron de sus trabajos, las hermanas dispusieron de los vehículos de transporte del colegio y todas mis compañeras de noveno, el A, el B y el C, se fueron a acompañarme en la sala de velación. Yo eso nunca lo voy a olvidar, me acuerdo y se me eriza la piel, eran todas las niñas de noveno, me acompañaban, todas conocieron a mi papá porque en mi casa era muy cerquita al colegio, sigue siendo muy cerquita a las Betlemitas y entonces siempre íbamos a estudiar a mi casa porque yo no me quería alejar de mi papá. Entonces siempre las temporadas de estudio, vamos a estudiar para un examen, vamos a hacer tal, siempre era en mi casa. Y allá estaba mi papá. Mi papá nos escuchaba, las saludaba a todas dentro de su enfermedad. Entonces fue como una pérdida súper dolorosa, como... Sí, Claro, era como para el papá. todos, como para el núcleo pues, Sí, escolar. como... Era como el papá de todas. Fueron las hermanas, los profesores, se paralizaron las clases toda la mañana, me acompañaron, pero yo a los 3 días ya estaba, bueno, niñas, ¿qué hay que hacer? Y todo el mundo... Yo creo que por eso Laura es como tan líder. Sí, no, ya, Sí, ya pues todo desde tiene chiquita- sentido. Desde chiquita mostraste como esa templanza para Sí. los momentos tan difíciles. Claro, entonces ya mi papá murió y como yo me estaba tragando todas las emociones, desarrollé anorexia y bulimia desde muy chiquita. Desde los 14, 15 años, tenía 14, no había cumplido 15, y fue una manera en que mi cuerpo empezó a gritar, oh, pucha, yo necesito ayuda, necesito que alguien me ayude, entonces yo me metí al gimnasio 4 horas diarias de 14 años. Mi mamá creía que era normal, pues está en el gimnasio y tiene sus amigos allá, pero en realidad era que yo me estaba matando, yo entre clase y clase iba a correr. ¿Y comías bien o tampoco? No, dejé de comer todo, escondía la comida, le daba la comida a las compañeras del colegio, ya se dieron cuenta en el colegio que no estaba comiendo, entonces ya nadie me recibía comida, entonces yo en el camino hacia mi casa botaba la comida, se la regalaba a gente que veía en el camino, iba a otros cursos y la regalaba, en mi casa comía, pero después la vomitaba cuando mi mamá no se daba cuenta, o sea, empecé a desarrollar unos desórdenes alimenticios muy fuertes, acompañados de un exceso de entrenamiento, o sea, un sobreentrenamiento, que era básicamente hacer spinning y correr. Pero a mí lo que me gustaba más era correr, entonces yo no comía casi una vez al día, cada 24 horas, vomitaba lo que comía y me iba a correr. Y corría, y corría, y corría, y corría, hasta que ahí yo me sentía muy bien corriendo, era el único momento en el que nadie me hablaba. Y yo corría y ya, y así yo corría, y corría, y corría, Como un hasta que escape. un día en la casa de mi abuela, no se me olvida, mi mamá ya no sabía cómo afrontar la situación, la entiendo, acaba de perder a su esposo y ahora su hija en eso, pero no era intencional, yo no quería ni llamar la atención ni nada, yo de verdad quería dejar de comer porque estaba llena de emociones, entonces a mí la comida no me pasaba porque tenía demasiadas emociones que me hacían sentir muy llena por dentro. Y mi mamá me peleaba, mi mamá me hablaba, mi mamá me escribía cartas, mi mamá me decía, en el colegio me pusieron psicóloga y yo era de él y yo le decía, mami, no puedo comer. O sea, yo quiero que entendás que a mí no me pasa la comida. Y yo le lloraba y le suplicaba, le decía, por favor, no me obligues a comer, yo te lo suplico. Mi mamá se ponía furiosa, bueno, fue horrible, hasta que un día le dije, bueno, mami, yo voy a empezar a comer, porque hubo como un detonante, y era que en la casa de mi abuela, mi mamá ya estaba furiosa, antes de llegar me dijo, usted va a comer como sea, mi papá me había prometido un viaje de 15, ya él había muerto, y él hizo un ahorro solo para ese viaje, y el destino era mi viaje de 15, porque él sabía que él se iba a morir.
Ya lo planeó todo Sí, para que claro. igual quedara listo Sí. y que no... Él planeó todo. Él antes de morirse, él Ya planeó sabía. todo. todo lo que nos iba a pasar a nosotras, lo que iba a entrar a pasar en la parte jurídica, en la parte de cuando llega el tema de herencia. Sí, el la que- sucesión, todo Él ese sabía tema. todo y él planeó todo. Ok. Porque él sabía que ya su momento se acercaba y planeó punto por punto cada momento antes de su muerte, y uno de esos era el viaje de los 15 años, que dentro de ese dolor que podía existir, él quería como subsanar un poco eso. Y mi mamá me dijo, listo, perfecto, si no come, no se va para el viaje que le dejó su papá, así de sencillo. Yo casi Ahí sí, maluco. me deschaveto. Yo me Claro. le arrodillé a mi mamá. Imagínense lo duro para mi mamá también. Me la arrodillaba y le decía, te lo suplico, no me hagas esto, no me hagas esto, por favor. Y mi mamá me decía, no me importa, eso no coma y no se va. Fue como la última arma que ella dijo. Claro, dijo, Con o sea, esto, eso sí. es lo último que tengo. Para Ya. que coma. Claro, me imagino también el desespero, el No. dolor, la angustia. Mi mamá estaba desesperada. Entonces ese día a la casa de mi abuela llevaron un pan. Y yo dije, si me quiere ver comer, me voy a tragar todo ese pan. ese pan. Eran de esos panes que son así de panadería, Sí. como Los larguitos. ovalado, lleno de queso. Y yo me tragué todo ese pan. Imagínate, yo venía sin comer hace 4 meses. Ujú. O sea, casi te mata. No, me tranquilamente. intoxicó, Claro. yo Sí, vomité, claro. y allá estaba toda la familia. Mi mamá no le había contado a nadie, yo empecé a vomitar, toda la familia se dio cuenta. O sea, Pues fue esto fue, peor. mi abuela, era como que le está pasando a Laura, y llegó el médico y le dijo, es que Laura, tienes estómago cerrado. Me pusieron una sonda, me empezaron a alimentar, mi abuela estalló, todo se fue pues pa' la porra. Todo el problema por el pancito. Todo el problema por un pan. Por un pancito. Y hoy en día Ortega nos manda a comer El pan. pan. Entonces eso fue muy doloroso, y ese día dije, no, pues me voy a morir, yo me voy a morir. Si no como, yo le voy a causar otro dolor a mi mamá. Entonces mi mamá me decía, yo no la voy a mandar por allá, que la hospitalicen y a pagarle una clínica en el exterior, más bien yo la hospitalizo acá. No, esto fue horrible. Total, ese día yo empecé a comer con mucha dificultad. Mi mamá se sentaba al lado de mi cama con papaya. Yo le decía, por favor, dame papaya, pero yo sabía muy bien, porque la papaya te ayuda a entrar al baño. Claro, Y yo sabía es que si laxante comía natural. papaya, Entonces, sí, claro. iba a ir al baño. O sea, yo tenía todo fríamente calculado. Y yo me acuerdo que mi mamá me metía el tenedor así, y cuando ella me metía el tenedor, a mí se me chorreaban las lágrimas, y ella me decía, abra la boca. Yo, sí me la tragué. Y así fue como empecé otra vez De a poquito, comer, de poquito. Y a educar el cuerpo otra vez a recibir comida. Porque es que pero el yo cuerpo nunca se dejé de acostumbra. correr. ¿Y cuánto tiempo duró, pues, como todo ese... Ay, no. Yo les digo y me les confieso que a mí los desórdenes alimenticios me han perseguido toda la vida. O sea, yo me recupero por época. Entonces, por época yo estoy comiendo súper bien, súper balanceado. Y hay épocas en las que otra vez llega. O sea, ha sido mi lucha constante de vida. La comida, los desórdenes, no dejar de comer, comer a horas, comer lo que tengo que comer, no dejar de comer. Para mí, yo siento, a veces siento placer haciéndolo. Entonces, para mí ha sido como que yo me he recuperado, obviamente, pero hay momentos en la vida en las que vuelve ese recuerdo del cuerpo y otra vez anulo la comida. Pero volviendo al tema del running, se lo dije a Oscar, que es mi entrenador. A mí una de las cosas que más me impulsa a comer es entrenar. No debería ser así, porque uno debería encontrar en comer placer. Sí, claro. Pero para mí yo no como, no entreno. Es básicamente... Sí, es como la recompensa es poder entrenar, o sea, sí, no es al revés, porque mucha gente entrena para poder Para comer. comer. Sí. Yo no. Sí, un fondo bien largo. Ay, para qué comer. rico. No, Para no, el no. desayuno Yo después. puedo hacer un fondo largo y ayunar hasta las 6 de la tarde y no No, yo me comer muero. después de un fondo. No, no, Para yo mí es no. al revés. Yo como Para para poder que mi entrenar. recompensa sea correr. Entonces, para mí correr se convirtió en esa motivación de verdad para vivir. Sí, Porque es claro. que si yo no como, no corro, y si corro, entonces no vivo. Entonces se convirtió en un triángulo que a hoy en día todavía me da mucha dificultad balancear, pero intento hacerlo todos los días de mi vida. Ahorita tengo 2 preguntas. Una, pues, que nos puedes dar con la historia empezada. ¿Fuiste al viaje de los 15?
Claro. Sí, sí. Sí, o sea, yo no me podía quedar como con ahí. Uy. Entonces el pan sí tuvo su final feliz. Sí, claro, pero fue muy duro porque, bueno, pero me fui. Me fui, fue fantástico, fue muy lindo. Recordé a mi papá en cada calle, en cada segundo. Mi mamá estuvo relativamente tranquila. Y sí me fui, claro que me fui. Yo no me iba a quedar que por no comer. Ay, no, mija, yo sí iba a comer. Esa era mi primera pregunta. Y la segunda es también esa figura de tu papá. O sea, cuando estaba escribiendo como la guía de la conversación, yo decía, pues hemos leído tu historia, has contado tu historia en otros espacios. Y yo decía como, ese papá que se enfermó, que tuvo una enfermedad además que tiene que ver con la forma en la que el cuerpo procesa sus nutrientes y demás, pero que además fue tu gran pérdida, pero que es tu legado y todo. ¿Cómo te sigue acompañando tu papá hoy en día en todas esas decisiones, en esa decisión de todos los días, levantarte y comer para poder entrenar, levantarte a darla toda por tu negocio, levantarte a darla toda por tu mamá, que tengo que decir además que soy fan número 1 de tu mamá? Ay, no, es que ¿quién no quiere a doña Beatriz? No, Ay, es un personaje. no, ella es hermosa. Es un personaje. Pues mira, mi mamá es una mujer, yo siempre le he dicho que ella parece de otro planeta. Tiene una fortaleza, una templanza, esa mujer levanta al que sea. Uy, no. Y todo lo que ella ha vivido, lo que vivió, lo que su alma eligió para vivir, nos deja a todos sin palabras. Ella es el bastión de la familia y es mi bastión también. Yo hice el duelo de mi padre en 7 años, posteriores a su pérdida. No sabía cómo hacerlo, no entendía cómo hacerlo, no entendía por qué después de 6 años yo todas las noches seguía llorando a mi papá. Todas las noches lo lloraba, todas las noches, por 7 años. Y un día dije, no más, yo voy a salir como pueda. No iba donde psicólogo, no iba donde nadie, pero yo dije, si yo he podido sola, todo, porque todo ha sido sola, lo voy a hacer, y lo hice hasta cierta medida. Y un día descubrí, que no me pregunten el por qué, que mi papá ya había trascendido. Mi papá sí me acompañó un tiempo, energéticamente lo sentí, lo siento en momentos muy puntuales, pero ya no siempre como lo sentía antes energéticamente. Y entendí que ahora todo era por mi mamá. Que mi papá ya se había ido, mi papá ya, y que mi momento y mi razón y todo iba a ser mi mamá. Sí. Que yo ya había hecho todo por papá y era el turno de mamá. Entonces le trasladé, por así decirlo, toda esa atención a mi mamá y empecé a darlo todo por ella. Hoy en día lo hago todo por ella. Todo por la mamá. Absolutamente todo. Desde levantarme en las mañanas, cuando estoy triste o estoy pasando por un momento emocional difícil, entiendo que mi mamá no merece verme así. Entiendo que en otra casa tengo a una mujer que me dice, yo sé que no estás comiendo, sé que no te estás alimentando, y si me tengo que ir todos los días a tu casa a darte la comida, yo voy a ir todos los días a tu casa a darte la comida. Sí, las mamás se dan cuenta de todo si no estén Eso es ahí al lado. impresionante. Se dan cuenta de todo. Con una llamada no estás bien. No, yo pero saludo ¿por a mi qué? mamá y ya. Estás aburrido y no. No, pero Estás sí. aburrido, pero uno sabe que sí. Sí. Eso Mi siempre mamá pasa. me ha sacado de las batallas más difíciles, de las batallas más duras, de lo más profundo del alma. Ha sido todo. Entonces, en un momento dejó de ser mi papá, que sigue siendo un referente, y les agradezco mucho a ellos dos por haberse encontrado y haberme dado la vida. Pero llega un punto en el que dejó de ser él y empezó a ser ella, mi gran motivo. Porque mi gran motivo está vivo. Yo ya no puedo ir a abrazar a mi papá. Entonces mi mejor motivo son los abrazos de mi mamá. Y a eso es a lo que siempre me dirijo. Sí, no, y yo creo que queda un bonito recuerdo porque si bien tenías 10 años hasta los casi 15 cuando él falleció, pues como que siempre lo cuidaste, estuviste Lo ahí. exprimí. O sea que yo pues... exprimí a mi papá. O sea, yo sé que muchas personas que me están viendo y escuchando quisieran tener un papá como el que yo tuve. Nosotros todos los sábados teníamos una cita y nos íbamos solos, él y yo. Mi papá le decía a mi mamá, poneme a la niña bien hermosa, que me la voy a llevar donde mis clientes. Entonces mi mamá me ponía, no se me olvida, vestidito, media velada blanca, con zapaticos, perfecta. Mi papá me llevaba donde sus clientes. Y yo me iba con él y luego nos íbamos a comer un helado y luego a brinquitos y él me hablaba y yo le hablaba y era nuestro momento. Éramos los dos, allá no iba mi mamá.
Era la cita de ustedes dos. Y ya cada 8 días. llegábamos y recogíamos a mi mamá y nos íbamos donde la mamá de mi papá, mi abuela, a almorzar. Pero tuve una relación increíble, magnífica, profunda, de conexión intensa con papá. Y ahora yo le pasé esa conexión intensa a mamá, porque ella no se merece menos. Ella me tuvo durante 9 meses, ella y yo estamos conectadas por cosas que son superiores. Entonces, sí, yo tuve de verdad la fortuna de tener 2 papás, la tengo todavía, pero mi papá, fantásticos. Mi niñez fue hermosa. Y a pesar de que fue atravesada por este suceso, hoy en día puedo decir que ha sido uno de los 2 sucesos que más ha marcado mi vida para bien. Sí. Antes de que toquemos el otro suceso que lo vamos a tocar, si quieres, nos estabas contando que pues, te gustaba correr y el spinning, ¿cierto? Pero ¿cuándo se vuelve eso como un estilo de vida? O sea, ¿cuándo el running se vuelve un estilo de vida? Porque pues, no podemos esconder que es el estilo de vida que nosotros Claro, tenemos y ya. es un estilo de vida que casi nadie aguanta. Sí. No salgo un viernes para ir a correr el sábado. No salgo un sábado ni tomo para ir a correr un domingo. Porque todos los domingos madrugo a correr. Claro. O sea, el día más Claro que importante yo no es el madrugo. domingo. A mí no me gusta Pero se madrugar. va. No, no madruga. Entrena por la regional sin árboles a las 11 de 12. la mañana, ¿no? No, a las 12 y pasan los carros y luego me escriben, ¿usted por qué está corriendo a esa hora? Y yo, A esa hora, claro. es que entre reunión y reunión, yo para madrugar no nací. Pero mira que eso va atado con el segundo suceso. Yo toda la vida, o sea, desde los 14 hasta los 32, corrí intermitente. Entonces yo me enfocaba, corría sin entrenador y sin nada, pero yo corría, tintán. Pero corrías como de salir a correr en la calle, te metías Sí. a carreras. No, carreras no. Yo me ponía Nada, mis, solo ahí como mis así. Sí, o sea, codos y me iba a correr a ver qué hacía. Pues, o sea, cualquier cosa. Pero a mí me dio COVID en la época del COVID me dio muy duro. A la familia de mi mamá le dio muy duro. Y un tío mío falleció de COVID. Un tío que yo amo con el alma, mi tío Gabriel. Murió de COVID, una persona sana, deportista, murió de COVID en Estados Unidos. Y posteriormente yo me infecto de COVID y me dio sumamente duro, tuve neumonía 3 meses, la saturación estaba muy bajita, pero no podía ir a clínicas porque todo estaba colapsado. Entonces yo pasé el COVID en mi casa con fallas respiratorias. Yo dije, voy a poner todo de mí, voy a aprender a respirar. Bueno, eso fue horrible. Y cuando salí del COVID, pues como que ya empecé a ir a terapia respiratoria, es que a mí me dio bastante fuerte. El médico me decía, tú no puedes correr, no puedes, yo me cansaba caminando, 2 cuadras, me alcanzaba. Pero yo dije, no, si sigo así me voy a quedar. Sí. Entonces yo sí voy a correr. Algo muy irresponsable de mi parte, pero yo empecé a correr 1 kilómetro. Me iba a morir. Yo sentía que me dolían los pulmones, me sentía muy mal. A veces llegaba y me dan ganas de vomitar del esfuerzo físico, pero yo dije, voy a empezar a correr 1 kilómetro. Cuando me sienta bien voy a correr 2, cuando me sienta bien voy a correr 3. Y así me empecé a ir otra vez. Y encontré, en ese momento yo estaba pasando por un momento muy difícil, muy difícil. Y empecé a encontrar que correr era la única manera que yo tenía para centrarme en mi cuerpo, salirme de ese problema y enfocarme. Y así fue como llegó una carrera de acá de Medellín y yo dije, me voy a inscribir a 10K y las voy a correr por mi tío Gabriel, que ya murió, que sus pulmones no aguantaron, pero los míos sí van a aguantar, porque yo voy a hacer que aguanten. Y empecé kilómetro a kilómetro, hice la carrera y ya cuando hice la carrera dije, yo ya no puedo hacer nada más sola, me voy a meter a un equipo. Y una compañera, Mariana Zuluaga, que es de Runmaker también, era vecina de mi abuela cuando teníamos 6 años y ella me encontró en Instagram. Y un día me dijo, Lauris, que estás corriendo, métete al equipo en el que yo estoy. Y ahí entré a Runmaker y ahí fue ya hace 3 años que me puse súper juiciosa y empezó todo mi cambio de vida. Porque hace 3 años yo tuve un reinicio vital. Y ahí fue cuando empezó. Antes ya lo había empezado y luego llegó Runmaker y ya no hay vuelta atrás. Lauri, ¿de dónde nace ese cambio
tan drástico de vida? Mira, fueron dos cosas muy fuertes que me pasaron, pero yo las catalogo en la misma época, en el mismo momento y casi por los mismos años. Yo tenía una socia, yo siempre he hecho lo que he hecho, hace 11 años trabajo en management de talentos, en coordinación digital, trabajo con entretenimiento en Colombia. Y yo vivía por fuera del país porque yo estaba casada. Yo me casé, yo tenía un hogar que yo creía que estaba bien, con sus problemas, ¿cierto? Porque tener una relación implica esfuerzo, implica retos, implica que la pareja te rete a ser mejor o peor, porque hay personas que arrastran a lo malo como también a lo bueno, pero pues yo pensé que estábamos bien. Invertimos, sobre todo yo, invertí muchísimo dinero de todo mi trabajo, de todos mis años en una empresa con una socia que yo tenía acá en Colombia. Y yo empecé a invertir, era un buen negocio en ese momento, ella me pasaba todo lo contable y yo deposité toda mi confianza en esta persona. Y un día dijimos con mi ex esposo, no, pues devolvámonos para Colombia, si la empresa va tan bien, pues tú montas tu agencia, porque yo era persona natural, pero ya se me estaba saliendo un poquito de las manos el persona natural. Entonces montas tu agencia y yo me dedico a la empresa con tu socia. Yo dije, perfecto, y cuando llegamos a Colombia no había nada. Esta persona nos robó todo, a él también le robó, pero yo quedé en ceros de toda mi vida. Quedé en ceros. Y de ahí llega una crisis emocional. Yo siempre he sido una persona muy ansiosa. O sea, mi base es ansiosa desde chiquita. La ansiedad yo creo que se volvió una moda, ¿cierto? La gente dice, estoy ansiosa. Y yo por dentro soy, usted no sabe qué es estar ansioso, amiguito. Usted no sabe Los qué es ansiosos eso. sabemos qué es eso y eso. O sea, usted no sabe qué es estar ansioso. De repente hay ciclos ansiosos. Pero es que vivir constantemente ansioso... No, eso no lo saben. Ha sido un reto para mí, que hace 3 años lo tengo. Mi base ha sido ansiosa, yo desde chiquita, yo recuerdo que a mí me mandaban tareas los viernes para presentarla en 15 días y yo la hacía el viernes. El mismo viernes. Y yo me acostaba los viernes a las 3 de la mañana para hacer mis tareas rápido y bien hechas para no tener que estudiar sábado ni domingo ni festivos. O sea, era una niña con una responsabilidad llevada al máximo del máximo nivel y me generaba mucha ansiedad no hacer las cosas rápidamente y bien hechas. Yo tengo ese recuerdo, o sea, yo desde chiquita he sido sumamente ansiosa con todo, con el orden, con el solo hecho de yo no puedo dormir si sé que hay una cosa mal puesta. Soy bien como con los trastornos picky, obsesivo-compulsivos. muy, que me ha tocado mejorarlo. Trabajar. Yo también con ese trastorno obsesivo-compulsivo tengo mi raya y también le bajo un poquito porque ya me está volviendo loco. No, o sea, la gente también decía, pues qué pereza ir a su casa si usted es sí, horrible. tan cansón. O sea, horrible. Y entonces yo recuerdo que yo de chiquita era muy ansiosa, estuve ansiosa, pues y viví ansiosa toda la vida sin problema, pero hace 3 años, con este robo, como yo tengo ese sentido de la responsabilidad. Claro, toda la vida, es que siempre tenías que ser la niña Desde los 10 perfecta, de la que no pierde una materia, la que no se equivoca en Y nada. me pasa eso. Y claro, lo asumiste como si hubiera sido un error tuyo. Claro, y lo asumí como un error mío, y lo sigo asumiendo como un error mío por exceso de confianza. Y no solo por exceso de confianza, sino que como el negocio supuestamente iba bien, yo les dije a varios amigos, invirtamos en el negocio. Entonces les quedamos mal a mis amigos, a mis personas cercanas. Y para y ahí mí, la cara eras tú. eso, claro, esta mujer no se desapareció porque sabemos en dónde está y todo, pero como lo pusimos en manos de abogados, yo no podía hablarle, no podía buscarla, no podía braviarla, no podía nada. Ella no me iba a devolver la plata, no le iba a devolver la plata a la gente que yo quería, porque era gente muy cercana a mí, los amigos de mi vida, a los cuales yo siempre les voy a agradecer profundamente porque nunca desconfiaron de mí, que era fácil desconfiar, ¿cierto? El ser humano es así, ¿cierto? Entonces yo dije, esto no fue culpa mía, pero yo les voy a responder económicamente y yo les voy a devolver la plata que ellos invirtieron,
porque no fue culpa mía, pero llegaron ahí por mí. Y yo no tenía corazón para saber que mi amiga que está en Australia, que ha trabajado impresionante, la que estaba en Panamá, que trabajó horrible, otra amiga que estaba acá, que yo veía cómo trabajaba, hubieran invertido, hubieran perdido su plata por algo que yo les recomendé. Yo no. Vea, yo desde eso no recomiendo nada. Es más, no me pregunten por gente para recomendar. No me pregunten por nada, porque yo no recomiendo nada. Yo después de eso no recomiendo a nadie, a nada, de nada. Porque yo ya aprendí. Yo no recomiendo nada, porque después les va mal y yo me voy a sentir mal. Entonces yo, sinceramente, yo dije, yo les voy a responder, yo no sé cómo, porque era muchísimo dinero. Y yo me acuerdo que yo empecé a trabajar y yo no sé cómo Dios me mandó a mí la plata. A mí me entraba una cosita y se lo daba a una, me entraba otra cosa, se lo daba a otro, me entraba otra cosa, se lo daba a otra persona. Y yo me propuse a devolverles toda la plata que ellos habían invertido, que no era poquita plata, era mucho dinero. Y yo no sé cómo Dios me mandó tanto trabajo esos 2 años. Yo me fui a vivir donde mi mamá, porque yo no podía pagar un arriendo, y yo empecé a pagarle a todo el mundo, como podía. Yo, mira, me entró 1 millón, te voy a abonar 1 millón. Mira, me entraron 2 millones, te los voy a abonar. Mira, me entró tal comisión de un trabajo súper grande que hice, te lo voy a abonar todo. Y yo empecé a matar deudas. Yo era aquí, allá, con el apoyo de mi mamá también. Yo ahí seguía casada, pilas. Pero él se fue para Perú a solucionar unos temas que tenía. Eso te iba a preguntar, geográficamente, ustedes se habían devuelto de Perú. De Perú. Y entonces pasó todo esto, entonces él se devolvió para solucionar unos temas que tenía y yo me quedé en Medellín solucionando pues como todo este traspiés tan grande con el apoyo de mi mamá. Eso sí, yo trabajaba en la mañana, pagaba en la tarde y por la noche a llorar. Yo hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar, y ya en medio delirio de persecución yo creí que me iban a hacer algo, que le iban a hacer algo a mi mamá, y eso fue creciendo, ese sentimiento fue creciendo. No, es que a mi mamá le han tocado unas conmigo, qué pesar. Y entonces, y mi mamá ahí, chica, vamos a salir adelante, chica, usted me tiene a mí, usted tiene mi apoyo, chica. Y yo, mami, ¿yo cómo voy a hacer para darle la cara a mis amigos? Yo no quiero que ellos piensen mal de mí. Mis amigos me llamaban y me decían, estamos contigo hasta la muerte, no nos pagues nada, esto no es tu culpa. Yo les decía, pero es que ustedes llegaron aquí por mí. Yo no puedo evitar lo que ustedes trabajan y confiaron en mí para perderlo. Esto no puede ser así. Y yo no me querían ni siquiera recibir la plata al principio. Yo les decía, ustedes me tienen que recibir esa plata por mi salud mental. Porque yo dentro de mí yo decía, yo voy a salir de esto y yo voy a volver a brillar y voy a volver a triunfar y voy a volver a viajar y voy a ser súper exitosa. Yo no quiero que ellos piensen, allá está viajando. Sí, y sí. No me ha pagado. Y mi plata. Que no era mi responsabilidad. Exacto. Que no era mi responsabilidad. Pero llegaron ahí por mí, por algo que yo les recomendé. Entonces yo no quería, porque la mente del ser humano es siniestra. Yo no quería que ellos de repente pensaran, véala ya viajando, dándose la gran vida, y claro, y nos metimos ahí por ella. Yo no quería eso. Yo quería salir de ahí con dignidad y con la cabeza en alto. Que hoy en día los puedo mirar a la cámara y los puedo mirar a los ojos y decirles, les respondí. Pues es que yo di mi palabra. O sea, yo lo tengo que hacer. Miren, yo no sé cómo hice, pero en esos 2 años yo me emberraqué a trabajar. Yo no dormía, no comía, lloraba todo el día, me daban crisis ansiosas. Yo me acuerdo una vez me fui para una reunión con uno de mis talentos, con Sara. Me fui a una reunión con unos ejecutivos, pues de corbata, saco, regia, y en medio de la reunión a mí me empezó a dar una crisis ansiosa con esta gente y empecé a sudar como si estuviera corriendo. Me bajaban por acá las gotas de sudor y yo por dentro me voy a morir. Y esos señores me hablaban de cifras, de números. Yo decía, me voy a morir. Y yo los miraba y yo decía, yo creo que ese señor no sabe que yo me voy a morir en este momento. Que además no le estabas poniendo nada de cuidado, o sea, lo mirabas y te estabas muriendo por dentro. Yo me estaba muriendo. O sea, y a mí la ansiedad me da físicamente, me da mucha tembladera, el corazón se me acelera a millón, y me empieza a dar como,
O sea, como horrible. La Entonces yo en esta respiración, reunión con esta gente entonces yo le dije a O sea, la... se notaba de uno. No, yo me iba a morir en esa reunión. Y así pasé 2 años, muriéndome en todas las reuniones, con toda la gente. Yo iba a un centro comercial y le decía a mi mamá, no puedo ver gente, me tengo que ir, me estoy desgarrando por dentro. No puedo más. Y mi mamá, vámonos para la casa. No, mi mamá es una Siempre santa. ahí, siempre Doña ahí. Beatriz. Siempre ahí. Santa La Beatriz. amamos. La amamos. Y hasta que un día mi mamá me dijo, no más, yo voy a perder a mi hija. Yo te necesito llevar donde un psiquiatra. Claro, otra vez te volvió a ver como te vio a los 15 años, anoréxica, vomitando, Mal. con el pan en la casa de tu abuela, te volvió a ver a los ojos a punto de morir. Me dijo, no más. Miren, es que mis ataques de ansiedad eran unas vainas muy heavy, que no voy a contar acá, pero eso solo lo sabemos ella y yo, y lo sabremos, y solo lo sabremos ella y yo. Pero mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo en medio de esa situación. Entonces yo, claro, yo era... Por la mañana sonreía, hacía, cerraba las negociaciones, cerraba los contratos, era la mujer, vamos, tú, ejecutiva. En la noche yo era un despojo humano. Yo respondía por las mañanas entre la cobija, llorando, pero yo respondía Con todo. Claro. a todos los clientes. Pero yo detrás del chat yo decía, ¿qué voy a hacer? Me faltan tantos millones de pesos. Pero Literal, llegaba... se repetía como cuando eras niña. Sí. Que hacías La todas las fuerte. tareas, todo era la fuerte, pero no se llorabas. Lo mismo, pero ya. Pero grande. mira, a las amigas que yo les debía, hubo una amistad que se dañó de ahí, que hoy todavía lo extraño, lo añoro, pero acepto lo que pasó porque también yo cometí un error de palabra con él. No de palabra que le falté la palabra, sino que dije cosas que no debe haber dicho en su momento y él también estalló por otro lado, la amistad se dañó. Pero yo hasta el día de hoy no me hablo con él. Ha sido una de mis mayores pérdidas en la vida, pero pues entendí que hay gente que llega para enseñarnos cosas y se van. Pero las amigas, digamos, con las que yo estaba endeudada, que no era yo, pero yo asumí eso. Adquiriste la deuda, Ajá. sí. Ellas me llamaban y me decían, Laura, estás así por pagarme. En serio, tú no me tienes que pagar nada. Y yo, pero yo quiero, yo lo voy a hacer. Y yo recuerdo que una de ellas vive en Australia todavía, que la amo profundamente. Y en una de esas noches me llamó. Y cuando me llamó yo estaba teniendo una crisis. Y como ella me sintió tan mal, ella, por el horario, ella en ese momento tenía que entrar a trabajar, estar pegada con el jefe en el computador. Y ella llamó al jefe, le dijo que no podía ir a trabajar y se quedó conmigo acompañándome toda la madrugada de acá. Y ella me hablaba, amiga, y entonces imagínate que me pasó tal cosa, y yo, no puedo más. Y ella, no, amiga, entonces imagínate que me fui a conocer Bali. No, amiga, increíble, es que no sabes. Ve, amiga, ¿y qué más de esta persona de la universidad? Como para sacarte de Cambiando. ahí. Toda la madrugada, o sea, fueron 6 horas en las que ella no me dejó dormir. Y yo al otro día me iba para Bogotá a hacer una producción. Le dije, amiga, ya me tengo que bañar. Listo, amiga, que te vaya súper bien, y me colgó. Y a ella le debía. A todos les pagué. Y bueno, yo terminé de pagar y en ese momento yo seguía con mi matrimonio, él seguía en Lima solucionando unas cosas que él tenía que hacer de un trabajo que había dejado allá. Y yo dije, bueno, ya, se acabó, ya otra puedo vez, empezar, la vida puedo volver a la perfecta. vida, puedo cambiar mi vida, estoy otra vez en mi buen momento. Él llega de Perú. Yo me acuerdo que ese fin de semana ni dormí, alisté el apartamento, yo mandé a pedir los muebles, mandé a hacer todo para recibirlo. Él llegó y, bueno, la relación venía fallando en ciertas cositas que yo pensé que eran solucionables, y cuando llegó él me dijo que él se quería separar. Y yo decía, Otro caso. pero Salgo de una soltame. para meterme en otra. Y yo, pero ¿me puede soltar, señor, por favor? Pero ¿cuánto más? Además, porque yo pensaba, cuando yo era niña, que como el sufrimiento con mi papá había sido tanto, yo no iba a sufrir más en la vida. Sí, Ya ya había todo lo habías pagado pagado. todo. Yo todo. decía, ay no, pero ¿cuánto más? Ya con lo de mi papá, ya mi vida va a ser brillante, divina. Pues sparkling forever, pues no. Cuando me dice que él se quiere separar, yo dije,
Pues porque además tú sabías que había problemas, pero no estaban tus planes de pararte. O sea, Obvio, no no. lo veías venir, no nada. Pues además Nada. acabas de armar un apartamento acá para los dos. Yo estaba feliz, yo de repente sí lo veía hacer, pues como rarito, pero yo dije, no, eso es la distancia, eso nos volvemos a acomodar de una. Pues no, queridita, llegué y me dice que se quiere separar, y yo llegué llorando otra vez, Y otra vez donde la mi ansiedad, mamá. y otra vez todo. Pero siempre donde la mamá. Siempre. Y mi mamá, ¿a vos qué te pasó? Y yo, mami, que se quiere separar, y ella, ¿qué? Pues Tampoco señores, Se lo esperaba, perdón. nadie. No, pues es que... Nadie. Entonces él dijo que se quería separar, pero yo tengo una cosa dentro de todos mis defectos, y es que desde chiquita yo era muy gordita, chiquita. Y mi papá y mi mamá siempre me inculcaron que yo era fuerte, valiente y capaz. Y que mi valor no estaba en el cuerpo, sino en mi cerebro. Entonces, mi papá y mi mamá siempre, yo llegaba llorando muchas veces porque yo veía en la calle mujeres muy altas, muy flacas. La familia de mi mamá es muy esbelta, entonces yo me sentía muy mal porque yo era bajita y era muy trocita. Yo toda la vida soñé con comprar blue jeans en Naughty Blue y nunca pude comprar blue jeans en Naughty Blue. Porque todas mis amigas del colegio compraban allá y yo no, porque yo era gordita. Entonces a mí me tocaba comprar los jeans de un almacén de cadena que eran de señora, porque no me servían los de Naughty Blue. Hoy en día sí puedo, pero pues... entonces a mí me enseñaron desde chiquita que mi valía estaba en mi cerebro y no en mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, en esa medida, como yo estuve rodeada de tanto amor desde pequeña, yo aprendí a no rogar amor. Entonces, cuando él se quiso ir, yo le hice 2 preguntas, a las cuales una de ellas era, ¿hay solución? Y él me dijo, no. Yo le dije, perfecto, adelante. Con todo el dolor en el corazón, yo le dije, pues, que el mayor acto de amor que uno le puede dar a alguien muchas veces es dejarlo ir, porque es lo que el otro quiere. Y que, yo le dije, yo soy una súper vieja, yo soy una mujer increíble, yo por esto no me voy a morir, no me voy a morir, sigue tu camino y no me busques más, mentira, sigue tu camino, vete, que yo voy a salir de esta. ¿Cómo? Ya. No tengo ni idea. Claro, pero si ya Pero no te habías saliste. muerto cuando se murió, cuando se enfermó tu papá, no te habías muerto cuando se murió tu papá, cuando desencadenaste todo esto, no te moriste cuando te mi robaron bebé. todos tus ahorros. Y también no el te ibas tío, a- también faltaba el tío. Ah, ahí. también. Que son como No, no, 4 no. cosas. Sí, Entonces esas yo que dije, es- yo voy a salir de aquí. Yo volví donde mi mamá. Uno siempre vuelve donde la mamá y le dije, mami, ¿yo qué voy a hacer? Y mi mamá me dijo, de aquí salimos y vamos a salir juntas porque esto es un equipo. Pues yo esa noche, que él me dijo que se quería separar, porque también he aprendido a pedir ayuda a tiempo. Yo dije, yo me acuerdo, yo pensé en la cama, esto va a ser duro, va a ser difícil, voy a llamar a mi psiquiatra, voy a llamar a mi psicólogo y les voy a decir que me voy a separar y que yo necesito que me den cita rápido. Yo esa noche llorando porque acababa de pasar, le escribí a mi psiquiatra, le escribí a mi psicólogo, me atendieron en 2 días y empecé mi proceso, porque yo necesitaba empezar ese proceso rápido. ¿Para qué? Para salir rápido, porque si uno se queda mucho tiempo, no sale. Claro. Y yo, que es un defecto que tengo, y es que me gusta todo rápido, entonces salir rápido de la emoción, salir rápido de la tristeza, salir rápido y correr, y entonces yo corro, y muchas veces uno no tiene que correr, sino sentir y sentir y darse el permiso. Me ha costado, lo estoy aprendiendo. Entonces ahí fue donde mi otra muerte, pero yo ya había llorado tanto con lo del robo que digamos que esta muerte pasó un poco más tranquila. Me refugié mucho en los amigos del alma, me refugié en mi familia y me refugié mucho en mí, en volver a ser quien era, en volver a brillar, y yo ya había salido de todos esos pagos, entonces yo ya empecé a construirme desde cero, o sea, empezar a hacer otra vez mi capital, y creé alma y todo se empezó a dar y Dios me ha mandado 1000 razones más para sonreír y 1000 razones más para vibrar, y siento que cuando uno hace las cosas bien, pues
indiscutiblemente a uno le tiene que ir bien, ¿cierto? También parte de, sí, yo ahorita venía hablando con mi amiga en el carro y yo le decía, es que yo soy una persona altamente sensible, todo lo siento más, o sea, a mí la música clásica me hace llorar, yo voy a un concierto y yo me erizo, yo veo una película, a mí me cuesta saber que es una película, yo me la tomo personal Y a llorar. y lloro 3 días y me rasgo la vestidura y me va mal y cuando estoy triste estoy muy triste y cuando estoy muy feliz estoy demasiado feliz. A mí me cuesta mucho el balance y ha sido lo que yo he venido a aprender a esta vida, de balance con la comida, balance con las emociones, y es en lo que todos los días me esfuerzo. Pero entonces correr también ha sido eso, balancear. Yo hoy en día aprendí que yo no tengo que ser la más rápida. A mí no me importa, yo le digo a Oscar, odio los ejercicios de velocidad, a mí no me da, a mí me pesa la nalga, las piernas, todo me pesa, porque una de las cosas que también hice en ese proceso cuando me morí por vez número 80, fue que yo ya había empezado cuando lo del robo, estaba muy subida de peso. Y yo dije, yo no quiero esto para mi vida, mi papá murió de diabetes, murió ciego, murió sufriendo de riñones y corazón, yo de verdad quiero esto para mi vida, ¿no? Yo tengo que bajar de peso. Y ya no es un tema físico. Como estético, sino que es de Me salud. sentía mal, me dolían las rodillas cuando corría. Yo hoy en día tengo condromalacia patelar en ambas rodillas infiltrada con plasma porque me toca fortalecer más que el resto de la gente. Me cuesta, a mí me cuesta, pero yo dije, yo acá no me puedo quedar. Esto lo voy a hacer por mí. Eso fue en el robo. Cuando ya me separé, yo ya venía en un proceso, pero se potencializó con la separación porque cuando uno se separa, Gordi, sí. permiso, que aquí viene la divorciada. Entonces yo me potencialicé con mucha fuerza de voluntad y bajé 26 kilos. Los bajé, los mantengo. Hay veces me voy un poquito más, me subo, vuelvo a bajar, pero un poquitico. Ha sido también por el entrenamiento, sí, pero también ha sido por una sensación de lo que yo me amo. Porque a mí me puede dejar un novio hoy en día porque no he vuelto a hacer mi vida amorosa. He tenido varios intentos que no digo que no han salido bien, sino que tenían que salir como salieron para enseñarme lo que me tenían que enseñar. Pero todo eso me ha llevado a saber, uno, que yo no ruego por amor, porque el mayor amor lo tengo yo y me veo y me gusta lo que veo y me veo y he encontrado muchos motivos. Veo mi empresa, a veces logro como desdoblarme en sentido figurado de la empresa o de una producción que estoy haciendo y me salgo y digo, eso lo estoy haciendo yo. ¿En qué momento? Pues, ¿cómo logro yo esto? No sé, ustedes me dicen, ¿cuál es la clave? No tengo clave, es seguir el día a día y ya. Entonces, me ha enseñado mucho todo de amor, de la actitud. Eso sí ha sido mi mamá, que mi mamá siempre tiene buena actitud y me dice, no son las cosas que te pasan, sino cómo las tomas tú. ¿Qué haces con eso que te pasa? Y eso con correr ha sido maravilloso. Entonces no soy la que más corre, no soy la que más rápido va, porque no me interesa. Sí, no, y no es necesario. Pero sí soy la que más aguanta. Yo te puedo aguantar en mi ritmo el tiempo que tú quieras. Yo te puedo hacer la carrera que tú quieras a mi ritmo, que no es el ritmo más impresionante del equipo. Yo tengo un ritmo promedio, la gente dice, ¿y tú tan tesa? Y yo corro promedio, o sea, yo no soy pues la rockstar del running, pero sí me siento la rockstar de mi proceso. Yo cada vez que me pongo mis zapatos y mi licra y yo me empeliculo, eso sí, porque yo de empeliculada, vea, soy la más. A mí Sara Uribe me dice empeliculaura. Yo me empeliculo, pero entonces no soy la que más corre en velocidad, pero sí aguanto demasiado y no me rindo. Y eso para el running y para la vida. Sí, ahí se nota. Y con respecto al running,
Pues venías de empezar a entrenar pues con el equipo, con Runemaker, hace como 3 años, ¿cierto? Yo de las primeras personas que conocí en el equipo fue a Laura, porque después del Open que hubo en el estadio, recuerdo que hubo un entrenamiento y que era en la finca de Rigo. Claro que yo sí. no conocía a nadie. ¿La foto? Sí, yo no conocía a nadie en el Vamos a equipo. a Laura por la foto. Claro, y yo llegué todo temprano porque yo soy muy puntual. ¿Cierto? Yo Igual a soy mí. demasiado puntual. Entonces, si es a las 3, llego como a las 2:30. Así, bueno, Ay, llegué todo no. temprano a tomar café. Y yo, ¿quién saluda acá? A los 2 o 3 que había visto en el Open no estaban ahí. Y estabas en una mesa, estabas con otras personas que no me acuerdo quiénes eran bien. Y ahí yo, me voy a sentar acá así y ya. Pero fue de las primeras personas que conocí en el equipo. Yo a Laura la conocí porque cuando yo entré a Runemaker en enero, en el mismo Open House, y en ese abril era Corre mi Tierra. Ah, sí. Y yo debutaba en 5 kilómetros en Corre mi Tierra, y un día me escribe, no me acuerdo, creo que fue Ochoa en su momento, y después me escribió Lau, como no, es que Ortega te escogió para hacer la imagen de los 5K del equipo. Y yo, Ay, "Pana, sí. o sea, yo no sé yo cómo voy a hacer para no caminar en esos 5K. Y Lau me escribe la foto así, Pa' la foto, y esta sí. foto no sé cómo, y todos conocemos a Lau por la foto. Tenemos una gran historia en Lima con la foto. Ay, no, Ay, por verdad. favor, no más. ¿Verdad Por que favor, estuvimos en perdónenme esa. ¿Verdad? No verdad. la vamos a contar, pero hay una gran historia. Pero sí, o sea, yo conocí a Laura y por eso, pero sí, o sea, hice Laura Beatriz, y Ortega es lo que diga Laura Beatriz. La de la foto del la de la equipo. foto. Siempre La de la Laura, foto. la de la directriz de las fotos. Laura, y ya cuando empezaste como a correr carreritas y todo, que ya sí se empelicula uno después de los primeros 10K, que fue por lo de tu tío que lo hiciste sola, ¿cierto? Ya con el equipo, ¿cuál fue o cuál es tu carrera como más importante? No, que- yo empecé a correr 10K, 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 10K. Y como les dije, a mí no me importa correr rápido, pero me importa mucho correr tranquila. Sí. O sea, yo no soy de esa gente que es, no me maté. A mí no me gusta llegar muerta, que no pueda caminar. Pues yo no le encuentro sentido a eso, porque yo siempre le digo a mi entrenador, la vida, todos los dolores que tiene, ¿Pa' qué para se yo pone sufrir de- corriendo. O sea, todos los sufrimientos que hay en la vida para yo sufrir cuando corro. No, a mí no me gusta sufrir. Respeto a los que les gusta sufrir y pedalearse y que llegan destrozados. No, no. Si yo Ayer. llego destrozada en una carrera, a mí no me funciona. estaba No, yo viendo nunca todo. voy a un split. De hecho, ayer en el split de 5K. O sea, vi Yo la estoy luz. muriendo. yo sufro mucho con los test. Porque yo no le encuentro sentido a yo misma propiciarme dolor o sufrimiento. O sea, ¿para qué? Entonces, es una lucha entre cumplirle a Oscar y no. Y además da con Oscar, que es el entrenador que más test pone en la historia. Sí. O sea, conmigo ya se rindió, ya es como que, ay, él usted no los hace, entonces ¿para qué los No, pongo? yo sí se los hago, pero porque tengo ese sentido de la responsabilidad de si ahí está, lo tengo que hacer. Pero no los disfruto, ¿cierto? Entonces yo empecé a hacer 10K, 10K, 10K y el día que yo sentí que ya no sufría haciendo 10K, hice unos 15, me fue espectacular. Yo seguía ahí en mi proceso de pérdida de peso y ya cuando hice los 15K fue como, ya, pues Bien. no hice nada. Ese día dije, me voy a hacer los 21. Y ya pasé 21, todavía sufro haciendo 21. Me cuesta, todavía en parte de los 21 digo, ay, qué necesidad. Sí, como en el 17, como que... Ay, no, yo no sé. Según el clima, el genio, mi estado emocional, digo, qué necesidad. Pero mi carrera más icónica, y esta es una historia hermosa que yo siempre cuento y que la tengo en mi Instagram, que yo viví en Lima cuando estuve casada, mi ex esposo es de allá, la familia de mi ex esposo todos son de allá, que tengo muy buena relación con ellos, con él no hablo, pues por obvias razones, pero con la familia de él sí, y yo dije, me voy a ir para Lima y voy a hacer allá mis 21 kilómetros como manifestación de cierre emocional. Yo ya lo había cerrado, pero para mí, yo soy muy tangible, o sea, a mí me gusta mucho la simbología. Entonces, cuando yo me separé, me compré este anillo como símbolo de amor propio, porque yo nunca voy a esperar que alguien me dé un anillo que yo me puedo dar. Entonces, yo me compré mi anillo, mi carro, yo sola, porque para mí es importante ponerle objetos a las cosas, ¿cierto? Ponerle cara a los cierres emocionales o a los comienzos. Entonces, yo dije, este va a ser mi cierre físico-emocional de todo este proceso. Me preparé espectacular. Esa carrera, primero, es muy linda, ustedes Es la hicieron, espectacular. es plana,
El clima es una delicia. La gente en Lima sale a Sale correr. mucho, los Sale últimos kilómetros. muchísimo. A correr y animar. Y animar. La familia de mi ex esposo, por siempre, los amo, los amaré. Ellos salieron a animarme. Los tíos, las tías, los primos, mi ex suegra, mi ex suegro, la hermana. No, todo Todos. excelente. Toda la familia Todo salió excelente menos el despertador. a diferente. ¡Ay, no! Ay, verdad. Ay, no, lo peor. ¿Cómo No me olvidarlo? acordaba. sí. Pero entonces, espera y verá. Yo llegué a la carrera y yo me empecé a encontrar en diferentes kilómetros a gente de la familia de él. ¡Lauri, vamos, te amamos! Entonces yo lloré toda la carrera de la felicidad, porque yo estaba llena de adrenalina, porque sabía que al cruzar esa meta iba a ser mi cierre físico, emocional, con esa situación que ya había pasado hace algún claro. tiempo, pero que para mí era importante correrla. La corrí con el alma, con el corazón. Mis fotos llegando a la carrera eran llorando, haciendo así como... Mi excuñada corrió los últimos kilómetros conmigo, llorando, conmigo, Espectacular. al lado mío. Yo le decía, te amo, Jovi, te amo. Y ella lloraba, o sea, fue muy heavy emocionalmente. Crucé la meta y para mí fue... ya. Se ríe. Y ahí ya se cerró todo. Miro el reloj PR. Hice PR, fue mi Esa mejor carrera fue carrera. Esa Fue la carrera fue para Yo los acá tres. acordándome simplemente. en la carrera, pues nos encontramos como en una parte, yo estaba para maratón y tú estabas en 21. ¡Llegué tarde! Yo me acuerdo que yo me hice como con un lotecito de 2 personas de Bogotá y tú me gritaste y ese man que pues ustedes lo conocen acá, yo, no, huevón. No, pero justo dio como un alientico, uno estando Claro. tan lejos. Claro, Eso es una gasolina. claro, ¿no? Y yo tenía ya muchos alientos y yo decía, si les puedo también animar a mis compañeros, va a ser así. Llegué tarde porque como yo soy tan despistada, o sea, como en mi afán de hacer muchas veces las cosas rápido, a mí se me despelota la cabeza. Con tantas cosas que yo tengo en la cabeza, a veces como, ¿qué? ¿Cómo? Y yo tenía que poner el despertador a las 3 de la mañana y lo puse a las 3 de la tarde. Entonces yo me dormí, me acosté y yo me estaba quedando en la casa de mi mejor amiga que se fue a vivir allá porque ella conoció a su actual marido allá. O sea, conoció a su actual marido porque era amigo de mi ex esposo y ya ella se fue allá, tiene hijos y todo, y yo me fui a la casa de ella, pero ella no estaba. Yo estaba durmiendo sola en esa casa. Cuando yo me levanto, cuando yo estaba en mi sueño profundo y escucho un pájaro en la ventana y yo... Y yo, Como un que madrugó. pájaro. No, y yo empecé, un pájaro, pero sí mi amiga vive en una unidad, su casa no da un jardín, porque hay un pájaro, como que en el sueño. Sí. La carrera empezaba a las 6 de la mañana. Cuando yo miro el reloj, eran las 6 de la mañana. Mire, yo les voy a ser muy honesta, que yo lo primero que pensé fue, Ortega me va a matar. Porque yo fui la que más se preparó, la que organizó el viaje, la Sí, que organizó a la todo, gente, la que todo. organizó los almuerzos, las comidas, la celebración. Y no voy a llegar. Miren, yo me paré de esa cama como un resorte. O sea, yo había dejado todo listo, gracias a Dios, la Sí, noche por anterior. eso es Ajá. importante Me Por puse eso, todo. No es por la foto, es por si a uno le pasa eso. Me lavé los dientes, mientras me lavaba los dientes llamé al conductor que yo tenía en Lima y yo, decime que está estás aquí, cerquita. Ay, señorita, yo la llamé y usted no salió. ¡No me importa! No te devuelvas. Me dijo, pues casualmente estoy a 5 minutos. Me recogió. Yo le decía, vea, usted yo no sé, pues lléveme a la meta. Ese señor corrió. Yo no desayuné para 21K, no desayuné. No, nada. Me desayuné un gel que llevaba y me bajó 2 cuadras antes porque él ya no podía pasar. Entonces yo empecé a correr 2 cuadras antes la carrera con la adrenalina a 1000 y me alcancé a meterme en el último lote. O sea, yo con la mano en el último corral. Yo tenía Tenía corral, corral de- otro corral y yo me metí en el último corral y mi hijo empieza a correr Arranque. para alcanzar a su corral. Yo creo que por eso ese PR, yo recibí todos los Gatorade que encontré. Yo recibí, a mí alguien me pasaba un gel, yo me comía ese gel, porque yo iba Tenías sin, hambre. Claro. sin nada. Yo empecé a comer, yo pedía 2 Gatorade, me los tomaba, me comía ese gel. Al final hice mi PR, pero yo creo que por esa adrenalina. Pero a mí me pasan ese tipo de cosas raras, yo me pierdo. Una vez corriendo acá en el Retiro, me perdí. Bueno, yo no me perdí, sino que me demoré mucho, pero todos dicen que me perdí. O sea, a mí me pasan esas cosas así De como perderse, raras. También entiendo. También Camilo también se Me pierde. pasa. A veces como que voy como que en lo mío y, puta, era por acá.
Lo peor de Camilo es que Camilo normalmente va de primero, entonces si Camilo se pierde, se puede Se perder pierde todo el equipo. mundo. Ayer en el split iba una moto antes, hizo que hicimos reconocimiento antes. Y se iba a ir y yo no sé, vaya que me pierdo. Y se quedó la moto. Mira, a mí siempre me pasa algo en los splits, yo nunca puedo ir. Siempre tengo un evento, ayer tuve grabación hasta las 2 de la mañana, o sea, siempre me pasa algo que no puedo ir. Esa es la vida diciéndome que no hay necesidad. es sufrimiento, No hay pero necesidad. díganme si correr no es, para mucha gente puede ser la bicicleta, puede ser meditar, pero díganme si correr no es uno de los mayores regalos que se puede dar uno mismo, porque nadie te llama, nadie te busca. No se desconecta de todo. Es la paz de saber que estás sintiendo tu cuerpo. Yo no sé, pues es un pajazo mental pues que yo me estoy metiendo, pero yo a veces siento hasta cómo se me irriga la sangre. O sea, yo siento la sangre irrigándome de cada parte. Es, o sea, una conexión tan profunda y es un regalo muy lindo que yo me hice a mí misma hace muchos años. Yo me di ese regalo y hoy en día a lo mejor yo no sería lo que soy si yo no corriera. Y cuando estoy en crisis yo salgo y corro, y cuando no también, y me veo el running no como algo competitivo, como muchos lo toman, que me encanta. Yo soy competitiva. Yo soy competitiva conmigo, con hacer las cosas bien, pero yo no compito o sea, ay, que en cuánto la hiciste. Ah, no, mija, yo me demoré como 8 horas y media. A mí no me importa, ni 5. Porque para mí va más allá y trasciende eso. Para maratón me falta mucho. Todavía sufro en los 21. Y yo no paso de distancia hasta que deje de sufrir o deje de molestarme un poco. Pero correr lo máximo. ¿Para ustedes qué es? No, para mí es todo. Pues en este momento es paz mental. Pues es que creo que, te lo decía en algún momento, y creo que muchos empezamos a correr también en nuestros momentos más oscuros de la vida. Nosotros pues contamos algo de eso en el primer episodio de sí, este yo podcast. los vi. Sí. Y para mí hoy es paz, pues, o sea, y es la tranquilidad. Yo incluso ayer el split lo sufrí, llegué de última, y además fue lindo porque Cami me decía ahorita, veníamos caminando, me decía, déjele la bobada a los splits. El Usted miedo. Es que usted no le da miedo el reto, pues sí, obvio también porque siempre pienso que va a morir, pero es la gente, y es como, y es que están esperando. Como la presión social. La presión social, y es como, iba a llegar de última y la gente me va a tener que esperar. Yo le decía, ¿Y la qué? esperamos. Y más, y somos un equipo, eso es de las cosas bacanas que tiene Rune, que yo decía, pues la esperamos. Pero no me eches cantaleta en público. Y finalmente esa fue la cosa. Entonces, yo iba de última, Julián se devolvió a acompañarme en el último kilómetro, y yo llegué y estaban 100 personas del equipo Esperando y alentándome. aplaudiendo, chimba. Y yo decía, eso es demasiado lindo, pues porque es que es una cosa que es uno solo, o sea, mientras uno va corriendo está uno solo, pero al final está el equipo en esa cruzada en la calle. A mí me encanta salir a las ciclovías porque uno ve gente del equipo que uno ni siquiera sabe cómo se llama lo ni quién saludan a es, uno. y te ve la camisa y te saluda. Ahora Entonces, sí, porque ya veo, como me operé de los ojos, ya sí Sí, soy hola. Antes no. entonces es súper lindo para mí, sí, para mí correr es paz. Además, María, también porque yo pienso que a veces en el camino y en el afán por tener mejores tiempos, tener una mejor técnica, se nos olvida un poco conectar y reconectar con el motivo por el que comenzamos a correr y por el que corremos. Yo ya entendí que mi motivo no es competir, ni tener un podio, ni nada de eso. Mi motivo es otro. Entonces, cuando uno a veces se aburre un poquito en el running, que uno siempre va a tener crisis, es por eso. O sea, mantenerse firme y reconectado con el propósito con el que uno lo hace es muy importante. Sí, Total. por ejemplo, pues a la pregunta que me hiciste, para mí correr en este momento es un estilo de vida, y pues yo ya no me veo sin correr. Desde que tenga salud y vida voy a poder y a seguir haciéndolo. A raíz de eso, por ejemplo, nace este proyecto, ¿cierto? Que nosotros, el proyecto sale porque yo también no llegué a tener tanta ansiedad como tú lo manifiestas, pero también pues como que muchas cosas, tenía unos hábitos horribles, fumé 17 años, que no parece, dejé de fumar y empecé a correr. A recuperar un poco Sí. esa parte perdida. Tomaba mucho, entonces ya como que cambiar esos hábitos, ya llevo 7 años, voy para 8 años corriendo. Me gusta mucho, yo sí soy un poco competitivo, tengo que aceptarlo. Sí, me encanta, Sí, los pero ni admiro siquiera demasiado. sino que a veces como Con conmigo vos. mismo. Como por ejemplo yo ayer me mentalizaba y yo se le decía a Eli. Yo ayer desde que estaba acá en la casa antes de bajar a Medellín, yo dije, yo voy a llegar de primeros en split. No, es que yo te admiro Dije yo, demasiado. y puede que no llegue primero. ¿Y llegaste? Sí, ayer Ay, llegué primero, qué- pero podía que no llegara primero porque hay gente muy tesa.
pero voy con la mentalidad de que voy a llegar de primero. Si no llega, pues bueno, pero siempre voy con la mentalidad que voy a llegar de primero. Cuando hice el PR, que lo hice en Lima, Es ahí que está la Lima maratón fue- de Lima fue 250, espectacular. yo dije, yo ¿En acabo de cuánto? 250. Ay, no 14. me fue. Entonces yo dije ahí, y Ortega tenía toda como la confianza. Entonces yo decía como que me tomo como mucho también la responsabilidad con el running. Pero por ejemplo las basecitas ya me las disfruto un montón. Digo, ay, qué rico correr suavecito hoy. Pero cuando toca vulgarmente comer mierdita en el entreno, pues se le hace también. Ay, no, qué pereza. Y a raíz de eso, y no se me puede olvidar esto, nace el proyecto hace 1 año Un año y un mes. y un mesecito. Laura nos apoyó mucho el año pasado cuando nació el proyecto. El proyecto, para los que no saben, nació en mayo del año pasado en el aeropuerto de Lima, ¿cierto? Todo Pero- pasó en Lima, o sea, Eso, en todo- esta conversación todo Ay, es pasó que en todo Lima. pasa en Lima, tan linda esa Cierto. ciudad. Es hermoso. Pero el primer reto En se diciembre. realizó en diciembre, que fue un ascenso desde Itagüí hasta Armenia Mantequilla, y que eran 38 kilómetros, que estábamos equivocados Sí, con sí, los esa kilómetros. historia, remitirse al primer episodio de este podcast. Eso. Y que por cada kilómetro se recogieran 10 regalos. Nosotros empezamos como, uy, de pronto no va a ser. Y Y fue, empezó y la con una fue. vereda y después lo hicimos para todo un municipio. Y la verdad fue Yo un me apoyo acuerdo. muy, muy grande. ¿Y con ¿y esto. cuál es el reto de este año? Este año tenemos varias cositas. Tenemos varias cosas, pero no vamos a hacer spoiler del reto grande. El Del reto grande es un reto muy grande. Muy grande. Pero vamos a Muy hacer grande. otras cositas. Pues estamos, no sé si has visto que vamos a apoyar la carrera de Vita, Sí. también la de Mindrun, y también estamos como aliados con un amigo mío en un tema que se llama Navidad en 4 patas para apoyar Me los encanta, albergues y conseguir divino. pues como concentrado por los animalitos. Y el reto grande, grande, grande se va a hacer en diciembre para hacerse efectivo en enero. O sea, vamos a hacer Cierto. un reto un reto running muy grande en diciembre. Próximamente lo estaremos lanzando y contando. El spoiler es que es muy grande y que va a estar abierto y que vamos a hacer convocatoria para que lo podamos hacer, varias distancias, pues unirnos desde diferentes ángulos, pero la meta social es recoger útiles para, pues, o sea, kits escolares para entregar a niños en enero. Fantástico, fantástico. Y Es- creo que muchos, si son útiles escolares, bueno, lo que sea, es que uno puede coger todas las herramientas que tenga para apoyar. Eso. Sobre todo en diciembre, es que es tan importante. Eso. Entonces eso, que no se nos pierda como el foco por lo que nació Por también lo que el nació proyecto. acá y por lo que es tan importante tener historias como la de Lauri. Y ya para cerrar, porque se nos fue el tiempo hoy. Ah, no, el impresionante. podcast de 4 horas y media. A mí me encanta, en cambio es el que más sufre. Mi podcast favorito, cada capítulo dura 2 horas y media. Pero ya para cerrar, Lauri, pues uno agradecerte por tu tiempo, agradecerte porque literal sabemos que estás acá casi que de aeropuerto en aeropuerto, porque tu historia es de las historias que uno dice, la gente la tiene que escuchar, la tiene que leer. Sabemos que has contado partes en tu Instagram en algunos momentos, pero queríamos como escucharla, saber todo eso, porque esas son las historias que queremos que pasen por este podcast. Tenemos a los más rápidos, pero tenemos a los que llegamos de últimos, pero que tenemos una razón, a los que cada uno se lo toma como es, pero que todos corremos por un propósito. Y esa historia tuya tiene un montón de propósitos y un montón de renaceres súper bonitos. Lau, no, muchísimas gracias por No, venir, gracias a por venir ustedes. acá al retiro, a la Gracias casa. a ustedes. Y yo quiero finalizar con un mensaje que para mí ha sido fundamental y se lo digo a la gente cuando me busca que quiere un consejo o algo, y es que todo en la vida pasa. Todo. Lo bueno, lo malo, todo, absolutamente todo. Y que hay que meterle mucha cabeza a las cosas para uno salir de los momentos difíciles, encontrar un motivo, porque uno siempre va a tener un motivo para salir. Y que hay muchos más motivos para volver a brillar, porque todos, o sea, en la vida siempre vamos a tener muchas oportunidades. Y una oportunidad sin disciplina no es nada. Entonces, si tú tienes la oportunidad de volver a brillar, si tienes la oportunidad de volver a salir, si tienes, esa oportunidad para volver a brillar, ponle disciplina. Porque oportunidad sin disciplina no es nada. Entonces, eso ha sido lo que yo he hecho siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lau. Lauri. Gracias a ustedes, chicos.